Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Llega el momento de la recomendación literaria. Hoy un libro sobre la libertad, sobre qué significa ser libre, un libro de la politóloga albanesa Lea Ypi, que nos cuenta Esther Martín. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Un libro sobre su infancia feliz y su adolescencia incierta. Joaquín Posado, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bien, y hoy nos quiere recomendar un libro, pero me despista un poco la autora, porque yo juraría que se dedica más a otros ámbitos que no son el de la literatura. Bueno, hay que cambiar un poquito a veces, sí, es cierto que ella es una profesora en la Escuela de Economía de Londres, es profesora de teoría política en el Departamento de Estudios del Gobierno y, claro, sorprende que una teórica de la filosofía, también de la literatura, porque ambas carreras estudió ella en Roma después de haberse exiliado, de haber emigrado de Albania, que ella nace en Tirana hace 43 años, y es una mujer, yo cuando he leído algunas entrevistas suyas en varios medios me he quedado asombrado. Me parece despierta, lúcida, y ha demostrado con este libro que hoy os traigo que además es una excelente escritora y que es capaz de hacer algo nada fácil, que es escribir un libro de memorias, como el que os voy hoy a recomendar, que se apoya en los sólidos cimientos filosóficos que ella tiene, en su conocimiento de la historia de Europa en profundidad, y además es capaz de hacer un relato de gran valor literario. Lo tiene todo, entonces. Sí, lo hemos hablado muchas veces, yo creo, también en nuestros comentarios. Hemos traído a veces aquí ensayos de Adela Cortina y de algunos otros pensadores, y hay personas que, aún viniendo de la academia, como se dice, del campo del ensayo y de los libros de conocimiento, son capaces de comunicar eso que ellos quieren transmitir, sus ideas, y hacerlo como hace esta mujer aquí en este libro de memorias, que podría ser perfectamente una historia casi de misterio, una investigación acerca de una familia que se ve en una tesitura verdaderamente dura que ahora os voy a contar, y cómo salen adelante pues con cierto éxito y también con muchos fracasos y muchos rasguños en su vida. En fin, esta mujer es una investigadora sobre todo en filosofía, ha trabajado toda la obra de Marx, ha trabajado a Kant, ha trabajado sobre los nacionalismos, sobre las fronteras, y en casi toda su investigación académica hay un tema transversal en ellos, es el de la libertad, el tema de la libertad. Y va a ser, en definitiva, quien impulse el libro que hoy os traemos, que además se titula así: Libre. Qué título tan bonito. Tiene un subtítulo que ya nos va a introducir un poco: el desafío de crecer en el fin de la historia. Claro, el contexto de ese fin de la historia es el final de los regímenes comunistas en la Europa del Este, cae el muro de Berlín y empiezan a descomponerse todos esos regímenes satélites de la URSS, de la Rusia comunista, y se empieza a desmembrar todo ese bloque del Pacto de Varsovia y demás. Y claro, ella vive con su familia en Albania, uno de los países, de los rincones de esa Europa del Este, más desconocidos, por cierto, en nuestro país, y que a mí siempre me ha suscitado un interés, sobre todo por lo poco tratado, por lo poco aludido, ¿no? en los libros de historia y en los que no son de historia. Por tanto, vamos a leer un libro de memorias de ese convulso tiempo del que hablamos, de ese fin de la historia, pues de la década de los 90, hace aproximadamente 30 años. Lea
Ipi, que así se llama nuestra escritora. En ese momento está en la adolescencia, tiene pues entre 11 y 18 años. Y es también no solo ese relato de ese tiempo, de esos recuerdos convulsos, es también una reflexión sobre el verdadero significado de ser libre. En fin, vemos además todos los días cómo se nombra la palabra libertad. Alguna gente la hace como si de un mantra se tratara, como si su sola invocación ya hiciera libres a las personas que escuchan la palabra. Si además nos fijamos en algunos de sus profetas, o Trump o Ayuso en España, entonces decidimos apagar y huir despavoridos. Sabemos todos muchas veces que a veces cuando se habla de libertad es solo propaganda sobre la libertad. La propia autora incluso llega a decir en un pasaje del libro, para mí una de las mejores definiciones de libertad que he leído jamás. Dice, la libertad es ser consciente de tus necesidades. Claro, porque si tú verdaderamente te das cuenta de eso que necesitas, tomarás buenas decisiones y sabrás cuáles son las limitaciones que tienes y a qué puedes aspirar y a qué no. Bueno, además el relato nos lo cuenta en primera persona, la escritura es directa, sencilla, muy amena, muy divertida, de esos finales años del comunismo en Albania, y nos relata cómo vivía su familia, cómo era la escuela, qué hacía la gente en ese reducto final del estalinismo en Europa, porque es que encima Albania se resistió un poquito más de tiempo que el resto de países satélites de la URSS. Allí todavía Enver Hoxha, que así se llamaba su presidente, tío Enver, era conocido en las escuelas. Pues claro, mantenían que los demás eran unos revisionistas, se han olvidado de la pureza del leninismo más ortodoxo que ellos querían seguir. En fin, esta niña decía que amaba al faro que guiaba las vidas, no solo de los albaneses, sino de medio mundo. De hecho, comienza su libro. Nunca me pregunté lo que significaba libertad hasta el día en que abracé a Stalin. Sigues leyendo y te quedas un poco así asombrado. Sí. ¿Cómo realmente estaba abrazando la estatua de bronce del dictador cuando huía asustada por las manifestaciones que en ese 1990 ya gritaban por toda Tirana democracia y libertad? Además, esa estatua a la que ella se agarraba a una de sus piernas era enorme. Cuando levantó la cara y miró hacia arriba, ya no tenía cabeza. La habían descabezado los manifestantes. Así comienza el libro. La lectura de estas memorias, la verdad es que puede hacerse como la aventura, como os decía, de esa arriesgada familia, que además ve que el tiempo se acaba, que el mundo que les rodea se desmorona, y que no hay un futuro hacia el que mirar con cierta esperanza. Ve que cómo alguna gente se sube en barcos y huye a Italia, pero Italia inmediatamente los devuelve otra vez a Albania. Se destruye un régimen político, pero no hay una alternativa. Y este libro nos va a permitir, además, conocer de primera mano, de primerísima mano, con la voz de una niña, en el comienzo de su adolescencia, cómo hay que enfrentar un mundo tan tremendo. Además, su familia es muy peculiar, su madre es más liberal, realista, un poco más pesimista, el padre viene del socialismo más auténtico. Ella además se da cuenta que su familia tiene una biografía preocupante, una biografía equivocada. De hecho, su bisabuelo Este libro es una invitación precisamente, aludiendo además a Kant, dice, para que nuestra razón no sea ni dogmática ni escéptica. No lo rompamos todo, pero no descreamos de todo. Necesitamos una vía intermedia y este libro la busca de un modo maravilloso. De acuerdo. No os lo perdáis. Joaquín, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Y así llegamos casi a la 1 de la tarde, así que dejamos paso a las noticias en la SER y como siempre tras el boletín informativo estamos de vuelta con más Hoy por Hoy en Radio Zamora y Radio Benavente. Hoy por Hoy Zamora y Benavente. Es la 1, son las 12 en Canarias. Sobre las medidas contra la sequía y el calor extremo que tiene previsto aprobar el Gobierno próximamente, sumamos una voz más, la de la vicepresidenta